Documental sobre aportaciones e implicaciones de la cultura maya en la actualidad, de la asignatura Cultura Maya, impartida por el maestro Miguel Armando Zulpech, de la Licenciatura de Educación Modalidad Virtual en la Universidad Autónoma de Yucatán. Somos el equipo número 11, conformado por Antelma del Rosario Lara Pot, Antelma del Socorro Pot Novelo y servidora Gritley Esther Cop Gamas. Implicaciones y aportaciones de la cultura maya en el ámbito educativo. El sistema de educación de los antiguos mayas estaba influido por cuestiones de carácter religioso. La educación recibida dependía de la clase social a la que pertenecía el individuo. Las clases sociales inferiores solo recibían una educación rudimentaria, mientras que los nobles una educación más amplia, ya que necesitaban los conocimientos científicos para así ejercer puestos administrativos. La educación maya entonces era endógena, formativa, práctica y humana. Fortalecía los valores éticos y morales, así como los vínculos entre el ser humano y la naturaleza. Se origina del concepto sobre el ser, la dignidad, misión y trascendencia de la persona humana en el marco de los principios y valores de su cultura. Relaciones dentro de las aportaciones de la cultura maya en el ámbito intercultural, desde una perspectiva emancipadora, la siguiente: nos brinda elementos que pueden contribuir al empoderamiento de los grupos vulnerados y a propiciar la conciencia en las clases. Se cree que lo usaban antes, por lo que la interculturalidad debe alejarse de las buenas voluntades, la creación que conciben la armonía de las relaciones entre culturas a partir de un diálogo cálculo del movimiento de planetas, pero que omiten denunciar las formas políticas, sociales, económicas y cognitivas que condicionan las relaciones a partir de la desigualdad y la dominación. Un elemento importante para comprender el proceso de educación que actualmente se dirige a los indígenas mexicanos es el conocimiento de los antecedentes históricos. En cuanto a agricultura, la educación maya avances tecnológicos es endógena, formativa, práctica y humana. Fortalece los valores éticos y morales, así como los vínculos entre el ser humano y la naturaleza. Se origina del concepto sobre el ser, la dignidad, misión y trascendencia de la persona humana en el marco de los principios y valores de su cultura. Relaciones interculturales en el pueblo maya. La educación intercultural, desde una perspectiva emancipadora, nos brinda elementos que pueden contribuir al empoderamiento de los grupos vulnerados y a propiciar la conciencia en las clases privilegiadas, por lo que la interculturalidad debe alejarse de las buenas voluntades que conciben la armonía de las relaciones entre culturas a partir de un diálogo respetuoso, pero que omiten denunciar las formas políticas, sociales, económicas y cognitivas que condicionan las relaciones a partir de la desigualdad y la dominación. Un elemento importante para comprender el proceso de educación que actualmente se dirige a los indígenas mexicanos es el conocimiento de los antecedentes históricos del mismo. La educación maya es endógena, formativa, práctica y humana. Fortalece los valores éticos y morales, así como los vínculos entre el ser humano y la naturaleza. Se origina del concepto sobre el ser, la dignidad, misión y trascendencia de la persona humana en el marco de los principios y valores de su cultura. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, por el número de hablantes, la lengua maya peninsular de Yucatán ocupa el segundo lugar entre los idiomas originarios de México. Con la lengua se reconoce también una cultura definida claramente con una historia compartida. Las autoridades educativas a cargo de la educación indígena han expresado su compromiso por atender la diversidad lingüística y cultural. La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe destaca la importancia de promover la convivencia entre culturas como base para combatir las inequidades sociales y culturales. Continuando con el tema, relaciones interculturales en el pueblo maya. Hablamos que la Universidad Autónoma de Yucatán busca promover y celebrar el conocimiento de los pueblos mayas, su historia, cultura y entorno por medio del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, PROIMAYA.
Este busca que mediante el diálogo de saberes y con un enfoque intercultural se impulsen, construyan e implementen nuevas formas de organización del trabajo de los académicos y estudiantes con intelectuales, expertos y creadores mayas, que promueva en las dependencias de la universidad el diseño, la impartición y la actualización de asignaturas o talleres tanto para bachillerato como licenciatura y posgrado, y la educación continua, que aborden aspectos del pueblo maya y su cultura y que incluyan el paradigma decolonial para su estudio, que lleven a cabo actividades relacionadas con el Día de Muertos y con los Juegos Literarios Universitarios que incluyen narrativa en lengua maya, esto a través del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo. Pertinencia en los programas educativos en atención al pueblo maya. Un proceso de enseñanza con pertinencia cultural es aquel que tome en cuenta el contexto cultural de los estudiantes, sus familias y su comunidad. Colabora con el enriquecimiento de la expectativa vital y cultural de las personas y contribuye al aprendizaje significativo en su formación. La pertinencia se ejemplifica con el programa de diseño curricular porque se puede relacionar la persona o grupo, el rasgo educativo y los recursos materiales. Las problemáticas educativas que se presentan basadas en el Plan de Desarrollo Estatal son las siguientes: analfabetismo, pobreza extrema, rezago educativo, abandono escolar y las mujeres indígenas como grupo vulnerable. La preocupación por la enseñanza bilingüe es enfatizada tanto por las comunidades que poseen lenguas en riesgo como aquellas que no, porque se trata de un aspecto ligado al fortalecimiento de la identidad. Se debe de implementar un modelo pedagógico que promueva y recupere los valores comunitarios y que utilice y promueva la enseñanza en la lengua local, pero que también apoye la proyección de la comunidad hacia un futuro sostenible en armonía con la sociedad nacional. Tener la aspiración a una escuela que no discrimine a los niños, niñas, adolescentes y padres de familia indígenas y que permita la participación de los miembros de la comunidad en las decisiones escolares. En este sentido, lo que se busca es un contexto comunitario y que contemple la diversidad. A pesar de que existen programas públicos que subsidian los costos de la escolarización, como libros, indumentaria y transporte, que en algunos casos representan la diferencia entre continuar con el proceso educativo o abandonarlo. Los programas que han contribuido a una mayor inclusión de los indígenas incluyen los de las becas y el apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Aunque han obtenido resultados positivos en el avance de la educación de los indígenas, hay algunas deficiencias que resultan evidentes. La mayor parte de la información aún se proporciona en español y los lineamientos son ambiguos. Propuestas para subsanar las problemáticas o áreas de oportunidad detectadas. Asegurar que la currícula educativa incluya a la población indígena. Incluir en la currícula prácticas educativas que fomenten el uso del idioma, las costumbres y tradiciones mayas en el aula para que todos los niños tengan la oportunidad de aprender de una manera que sea culturalmente relevante para ellos. Mejorar la selección de los docentes que trabajen en las comunidades indígenas, que sientan el compromiso para que su profesión y para con los estudiantes y garantizar que respeten sus costumbres y tradiciones. Expandir el aprendizaje en línea de manera gratuita en las comunidades indígenas y promover el ejercicio y defensa de los derechos lingüísticos de los pueblos. La propuesta que llegamos en este grupo es fortalecer la educación intercultural, que se promuevan y fortalezcan las dinámicas de inclusión en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. Plan de desarrollo estatal. Hablaremos de las acciones o políticas. Disminuir el rezago educativo de la población del Estado, como fortaleciendo la infraestructura educativa básica y de medio superior. Ampliar la cobertura de los centros educativos, principalmente en las comunidades indígenas. Impulsar acciones de construcción y mantenimiento en las escuelas. Fomentar acciones de alfabetización integral. Organizar grupos de enseñanzas continuamente entre las comunidades. Establecer programas de regularización educativa. El Plan de Desarrollo Estatal en lo educativo pretende mejorar la calidad del sistema educativo estatal, fortalecer la calidad de la educación en todos los niveles, reforzar la profesionalización integral del personal docente, desarrollar mecanismos innovadores, impulsar mecanismos que garanticen el desarrollo a la educación laica, reforzar la atención y calidad de los centros que brindan la educación especial, asegurar la educación integral con un esquema de participación social.
Una frase que nos gustó como equipo: la cultura es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Gracias.